Las últimas semanas han sido de las peores desde que Javier Milei asumió la presidencia. Derrotas electorales, supuestas denuncias de corrupción y un mercado que cada vez pone más contra las cuerdas su programa económico. Sin embargo, el día lunes presentó el presupuesto 2026 con algunos puntos que llamaron la atención. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. El monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. Esta semana se empezará a tratar esta ley tras 2 años sin un presupuesto aprobado. Las preguntas que a mí me surgieron fueron las siguientes. ¿Milei cambió de planes? ¿Cuál será el futuro del programa económico? Yo soy Seba y bienvenidos a Hoy Se Invierte. Hace pocas semanas el gobierno sufrió una fuerte derrota electoral que nadie tenía en los planes, o por lo menos no a ese nivel. Sin embargo, eso no fue lo peor. Si bien el lunes inmediatamente posterior las acciones cayeron un 16%, luego el viernes volvieron a desplomarse, haciendo que se borren prácticamente todas las ganancias logradas en 2024. Además, el lunes mismo, el ministro de Economía salió a tuitear que el plan económico en esencia no iba a cambiar. Sin embargo, temo decir que esto no depende 100% de él. Pero antes volvamos un poco para atrás. En términos políticos, el gobierno se encuentra muy debilitado. No solo sufrió una durísima derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, sino que además sufrió varios reveses legislativos. Se rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, siendo la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto presidencial en ambas cámaras. Además, estas semanas también se van a tratar los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría. Por otra parte, unos días antes de las elecciones se filtraron unos supuestos audios de corrupción que involucran a Karina Milei, y el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela cayó un 13,6% en agosto respecto al mes anterior. Por ende, en términos políticos, estas deben haber sido las peores semanas en la era Milei. Sin embargo, la cosa no termina acá. En materia económica, la actividad ha dejado de crecer y hasta empezó a mostrar caídas intermensuales. Además, el dólar oficial ya estuvo cotizando muy cerca de la banda superior y no parece mostrar signos de que vuelva a caer. Y tanto bonos como acciones argentinas se desplomaron tras las elecciones legislativas. Pareciera que la luna de miel con el gobierno y con Javier Milei se fumó de un momento a otro y ahora se encuentra en una encerrona muy difícil de salir. ¿O no? Estas últimas semanas se empezó a gestar la idea en el mercado de que las bandas cambiarias no iban a durar mucho más. ¿Y por qué? Porque si miramos a día de hoy las cotizaciones de los distintos dólares, veremos que se ubican muy cerca de la banda superior y además los instrumentos en pesos como las LECAPs ya rinden por encima de la banda superior. Pero hagamos un pequeño paréntesis acá. Si el Banco Central sale a vender dólares en la banda superior, o sea que compra pesos, esto hará que la política monetaria sea más contractiva todavía, porque seguiría retirando pesos de la calle. Y esto hará que suban las tasas en pesos, encareciendo más el crédito. Pero tampoco puede el Banco Central ahora bajar tanto las tasas en pesos porque incentivaría la demanda de dólares, haciendo que suba el precio. Y esto es un problema porque el año que viene el gobierno va a tener que afrontar vencimientos de deuda que van a rondar los 16.000 millones de dólares. Y además el programa con el FMI implica que compre reservas, que compre dólares. Si querés saber más en detalle en qué consistió este programa, te voy a dejar el video por acá. Como el gobierno, ya sea el Tesoro o el Banco Central, tienen que comprar reservas y los vencimientos de deuda además son muy altos, es muy probable que una parte de estos compromisos se tengan que refinanciar, porque el aumento de las tasas en pesos hace unas semanas hizo presión contra el Tesoro, contra las finanzas públicas, haciendo que el Tesoro justamente tenga que gastar más dinero en pagos de deuda en pesos sobre todo. Y el problema acá es que el riesgo país se ubica por encima de los 1000 puntos. Al momento de grabar este video está en torno a los 1200. Y esto significa cuánto más de tasa tiene que pagar Argentina respecto a un bono de Estados Unidos, que son considerados los menos riesgosos del mundo. En otras palabras, si hoy quisiera salir al mercado a tomar deuda o refinanciar la existente, tendría que hacerlo a una tasa del 14% aproximadamente en dólares. 4% es lo que rinde un bono norteamericano actualmente, más los 1000 puntos de riesgo país,
queda como resultado el 14%. De más está decir que no sería muy adecuado porque el costo es carísimo. Es decir que tenemos un banco central que está acorralado porque no puede hacer mucho con las tasas en pesos y un tesoro que prácticamente no tiene margen para comprar reservas o comprar dólares porque este se sitúa muy cerca de la banda superior y además no puede salir al mercado internacional. Y el mercado esto no lo perdonó. El Merval, el índice que reúne las 20 acciones argentinas más importantes, está a punto de borrar todas sus ganancias logradas en 2024. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta. ¿El escenario es realmente preocupante para el gobierno o todavía tiene margen para torcer el rumbo? ¿El plan económico está en crisis? En primer lugar, sé algo que ha caracterizado al gobierno de Javier Milei es el fuerte apoyo en el interior del país, a pesar de Provincia de Buenos Aires y Cava. Y esto ya se visualizó en las PASO 2023, donde el candidato libertario arrasó en el interior y quedó tercero en Buenos Aires. Como dice el gran Malamud, la provincia de Buenos Aires saca pero no pone presidentes. Además, tanto en diputados como en senadores no renueva bancas, por lo que prácticamente es todo ganancia para el gobierno. Aún así no saque un buen resultado a nivel nacional. Si bien es casi imposible que logre mayorías propias aunque saque el 80% a nivel nacional, va a contar con un cuerpo legislativo mucho más amplio para poder pasar leyes y evitar lo que hablamos al principio del video, que le rechacen los vetos. En materia política tiene mucho más para ganar que lo que tiene para perder, asumiendo por supuesto que sus legisladores no empiecen a armar bloques propios. En segundo lugar, la volatilidad en las tasas en pesos y cambiaria afectaron fuertemente la actividad económica. Con un dólar cerca de la banda superior prácticamente no le da margen ni al Tesoro ni al Banco Central para comprar reservas. Si alguno de los dos lo hiciera, probablemente seguiría subiendo. Sin embargo, y a pesar de esto, la inflación no se ha disparado. De hecho, se mantiene relativamente estable en un rango de 1,5 a 2% mensual. Y eso que, en el medio, el dólar subió bastante más que la inflación estos últimos meses. En tercer lugar, el RIGI poco a poco está empezando a dar sus frutos. Actualmente hay 7 proyectos aprobados y 12 en evaluación. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto podría hacer que las exportaciones argentinas dejen de depender en gran medida de la soja y el sector de oil y gas pueda tomar ese lugar. Aunque por supuesto por la gran envergadura de estos proyectos los resultados van a tardar en mostrarse. Si te gustaría que profundicemos en este tema, déjame un comentario. Más allá de estos factores, hay algo que mencionamos al principio del video pero muy al pasar, y es la presentación del presupuesto 2026. El presidente ratificó el equilibrio fiscal a pesar de haber conseguido diversos aumentos en la rama de capital humano. ¿Pero por qué esto es importante? Porque en el último tiempo el ruido que se fue gestando en el mercado fue más político que otra cosa. La relación con los gobernadores se tensó y los reveses legislativos no tardaron en llegar. Entonces, si el gobierno empieza a mostrar mayor muñeca política, porque además sigue en minoría y lo va a seguir estando, cediendo ante algunos reclamos y siendo capaz de negociar como lo hizo con la ley Bases y la ley Ómnibus en 2024, el mercado volverá a creer en la sostenibilidad del plan. Y ni hablar si encima se ratifica el equilibrio fiscal, que es la piedra angular del programa económico. Por lo pronto, el día de hoy, martes, que es cuando se está grabando este video, el mercado reaccionó positivamente al discurso de Milei de la presentación del presupuesto. Por lo que, por ahora, y veremos si hasta las elecciones nacionales, el mercado le dio un respiro más. Por lo pronto yo creo que estas bandas cambiarias no tienen mucho futuro, o por lo menos de esta forma en la cual están diseñadas. Pero ahora es el turno de leerte a vos. ¿Qué pensás del presupuesto 2026? ¿Crees que Milei tiene que cambiar el programa económico? No olvides dejarme tu respuesta en los comentarios y acá te voy a dejar 2 videos para que sigas mirando. Gracias por el apoyo y por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.